Bienvenido a esta clase número 3 de nuestro módulo de eclesiología. Lo voy a repetir una vez más. Si no has visto las clases del nivel 1, sanidad interior, fundamentos bíblicos u oración y ayuno, yo te invito a que no continúes viendo, sino que vayas a completar esas materias primero. Y también, si no completaste los deberes de la clase anterior, vayas a hacerlos para que no se te acumule tarea. Hemos estado hablando sobre la iglesia como órgano espiritual vivo y eterno. Hemos hablado sobre los miembros de la iglesia. Miembros activos, pasivos vinculados, pasivos desvinculados y miembros en disciplina. La disciplina es un tema que causa un poco de incomodidad para algunos, pero estoy seguro que cuando alguien es encontrado en un pecado y es restaurado, su vida es bendecida. Ahora, podríamos entrar en muchos detalles de aquello, pero no es el tiempo ni el momento. Vamos a continuar. Hoy vamos a hablar en nuestra clase número 3 sobre el gobierno de la iglesia. Algunas indicaciones importantes. Delante de los ojos de Dios, todos somos iguales, ¿no? Dice el Nuevo Testamento que ya no hay ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Delante de Dios todos somos iguales. Pero, así como en el matrimonio y en el hogar, el hombre es cabeza de la mujer, ¿ok? Y Cristo es cabeza del hombre. Así como en el Estado de Derecho ecuatoriano de cualquier país hay un presidente de autoridades que deberíamos ser iguales todos con los mismos derechos y responsabilidades. Asimismo, en la iglesia, todos los creyentes tenemos una vestidura de real sacerdocio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los creyentes tenemos esa autoridad para orar por enfermos, para orar por milagros, para liberar, para evangelizar. Y es algo que yo he luchado mucho también como pastor en hacer creer y convencer al creyente de Ciudad Refugio, de la iglesia a la que pertenezco, que usted está investido de autoridad. Usted tiene un sacerdocio como creyente. Lo dice Pablo en el Nuevo Testamento. Porque a veces el pensamiento de la iglesia es, bueno, un familiar quiere aceptar a Cristo. Llamemos al pastor. Pastor, oiga, tengo aquí a mi abuelita que quiere oración, quiere aceptar a Cristo. ¿Se puede dar una vueltita? Yo estoy seguro que tu pastor, al igual que yo, va a estar encantado de ir. Pero te estás perdiendo una bendición porque tú también puedes ser ese nexo entre la salvación y esa persona. Asimismo con el tema de enfermedad. A veces nos perdemos la bendición de orar por enfermos porque estamos esperando que otra persona lo haga. Esto te digo para que entiendas que en la iglesia todos somos especiales, valiosos y revestidos con una autoridad de parte de Dios. Pero, como en el gobierno y la familia, hay jerarquías. De la misma manera en la iglesia también hay un orden, hay un gobierno. Empezamos por el principio. Toda autoridad de la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces Él es la cúspide más alta de este triángulo de jerarquía eclesiológica, ¿no? Porque si esta materia se llama eclesiología es porque tiene que ver con verdades sobre la iglesia, no el gobierno de la iglesia. Entonces es importante que tú entiendas que Cristo debe ser cabeza de toda iglesia, principalmente eso. Ahora, dependiendo de la doctrina, rama denominacional que tu iglesia profese o la interpretación bíblica, hay algunos gobiernos en que las iglesias ejercen. Hay gobiernos episcopales, gobiernos presbiterianos, gobiernos congregacionales, entre algunos otros. Y yo te invito a que con tiempo tú vayas a leer estos textos, Hechos 6, 1 al 7. Esta es una clase explicativa. En el material vas a tener más información porque tenemos que reducir la clase a pocos minutos. Pero yo te animo a que pongas pausa y puedas leer estos 3 textos bíblicos que tienes ahí. Retomo. Gobierno episcopal, gobierno presbiteriano, gobierno eclesiástico y de esa manera hay algunos otros más. Ya los vamos a proceder a explicar, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la iglesia? ¿No? La iglesia está diseñada para amar, enseñar y ayudar. Amar tiene que ver con la palabra koinonía, que más o menos como el Salmo lo dice, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán agradable, delicioso es
que los hermanos habiten juntos, ¿no? En armonía. La iglesia debe ser un lugar donde haya compañerismo. Yo estoy seguro que tu iglesia disfruta mucho de el estudiar la palabra, de orar, pero también debe haber oportunidades para que entre creyentes conectemos, nos llevemos bien, nos conozcamos más, compartamos la mesa. La comida como tal es una creación divina para que el creyente pueda conectar mucho más. Debe ser un lugar donde se enseñe, se utiliza la palabra griega didaché, para poder discipular, para poder enseñar. Estos módulos virtuales de Pesher Online tienen como finalidad que tú tengas este espacio para aprender desde la comodidad de tu casa. Una de las funciones de Ciudad Refugio es darte herramientas para que tú crezcas como creyente. Y como ya te dije después, nosotros también tenemos este convenio con la Harvest Christian University, por si tú quieres seguir creciendo después de estos 2 niveles de Pesher, puedas tener una pista más amplia para seguir desarrollando tu crecimiento teológico y espiritual. Ayudar, lo mencionaba creo que en la clase número 1, una iglesia sin un buen departamento de ayuda social, sin dar alimento en la calle a los pobres, sin vestir al necesitado, sin darle medicina al enfermo, es una iglesia incompleta. Jesús predicaba y alimentaba, ¿no? A los 5,000, incluso mucho más, que dice que luego sobraron. La enseñanza de Jesús es un evangelio integral. No lo voy a profundizar, ya lo vimos en la primera clase. Otras funciones de la iglesia está el querigma, ¿no? El evangelizar, el evangelio, llevar las buenas nuevas. Una iglesia que no predica puertas afuera también es una iglesia incompleta. Una iglesia que no va a las calles, a los semáforos, a los hospitales, a los centros de detención de personas a compartir el evangelio. Es una iglesia incompleta. Y sobre todo una iglesia que adora. La adoración es un concepto mucho más profundo que solamente el tema de alabar con cánticos. A veces creemos que adorar es poner una música suave con una tonalidad menor, bajar las luces del auditorio, levantar las manos, cerrar los ojos y cantar. La adoración es un estilo de vida. Yo puedo adorar a Dios mientras voy camino al trabajo. Yo puedo adorar a Dios mientras conduzco mi vehículo, mientras manejo mi moto. Entonces, la adoración es un estilo de vida y la iglesia debe enseñar a sus feligreses a adorar en espíritu y en verdad, en todo tiempo y en todo momento. Hay ministerios también en la iglesia. Como te decía, hay una cabeza que es Cristo, espiritual. Luego está la cabeza terrenal de la iglesia, que es el pastor, pastores, concilio. Y luego hay diferentes grupos de personas que atienden necesidades específicas de cada grupo de la iglesia, ¿no? Hay iglesias que tienen su ministerio o su equipo de niños para atender a los niños, ¿no? Desde los 0 años hasta los 12 años, 13 años. Luego el grupo de adolescentes, el de jóvenes, un equipo de hombres, un ministerio de hombres, de mujeres. Nosotros en Ciudad Refugio hace poco estamos inaugurando un grupo de jóvenes adultos, porque nos damos cuenta que ya pasados los 25 años, los jóvenes de esa edad o las personas de esa edad ya están pensando en matrimoniarse, en seriarse un poco, ya han terminado quizás los estudios universitarios y no tienen las mismas necesidades que los jóvenes que están en el colegio o que están en una etapa universitaria, que quizás no están buscando asentar cabeza, me refiero con familia específicamente. Entonces, estamos creando este grupo, ya llevamos algunas reuniones y es importante que en función de la necesidad de cada grupo, las personas puedan responder. Ministerio de Evangelismo, Ministerio de Intercesión, en fin, pueden ser muchísimos. En una de las imágenes que está subida en las tareas va a estar el cronograma de la iglesia Ciudad Refugio, ¿no? Ciudad Refugio tiene a Cristo como su cabeza, sus pastores principales, que tenemos la dicha de ser mi esposa Julia y yo, un cuerpo de pastores conformado por la pastora Yoconda, los pastores Pozo Galarza, los pastores Santi Arteaga también, y luego un grupo de liderazgo que se encarga de cada necesidad específica. Y te lo compartimos para que tú puedas tener una idea más clara de poder hacerlo, ¿no? Dios también ha diseñado este liderazgo según Jetro. A mí me gusta mucho el ejemplo de
Jetro, cuando va a visitar a Moisés, Jetro, el suegro de Moisés, que lo ve a Moisés muy atareado, con muchas ocupaciones, y le da una herramienta de liderazgo poderosísima que todos deberíamos aplicar, que es el delegar. Le dice, oye, ¿qué te parece, Moisés? Te veo muy cansado si tú escoges a una persona de cada tribu y a esa persona la pones a cargo de otras personas y esas personas cuidan a otras personas, y cuando ese grupo pase su problema a esa persona y no lo pueda resolver, recién lo traen a ti, ¿no? Un cuidado mucho más específico delegando. Lastimosamente, en ocasiones, y hago también mía la culpa, los pastores que queremos ser todólogos, ¿no? El pastor quiere estar involucrado en el ministerio de jóvenes, en los ujieres, con los niños, con las mujeres, con los hombres, ministerio carcelario, visita enfermos. Y la verdad es que por más que seas un pastor a tiempo completo, no te va a alcanzar el tiempo. No sé si algún pastor estará viendo esto, pero no te va a alcanzar el tiempo. Y ahí es donde tú llegas a delegar, ¿no? Levantas pastores también para que puedan ayudarte en la misión, y tú delegas esta tarea a líderes ordenados por Dios, pero también que se sometan a tu autoridad y puedan llevar ese liderazgo. Por eso hay un líder en nuestra iglesia de los mujeres, de los jóvenes, donde el equipo transmite sus inquietudes a él, y luego, en un espacio mucho más específico, los líderes al pastor. La Biblia nos dice en Hebreos 13:17, obedezcan a sus líderes espirituales, ¿no? Y hay que someterse. Si Dios te ha puesto en el ministerio de alabanza o de niños, sométete no solo a tu pastor, porque hay gente que es un poquito dura, ¿no? Y dice, no, yo solo obedezco a mi pastor, nadie más, que mi pastor me lo venga a decir. Eso es incorrecto. Si Dios ha levantado un líder en el lugar donde tú estás, sométete a tu líder, porque él también es la voz de tu pastor, mientras el pastor haya delegado esa responsabilidad a él. Algo más que queremos hablar con respecto el día de hoy a derechos y responsabilidades de los miembros activos. Tú, como miembro de nuestra congregación, tienes responsabilidades, pero también derechos. Y hay veces que no aprovechamos al máximo el vivir en una comunidad llamada iglesia. En ocasiones los problemas nos sobrepasan e intentamos, solucionarlos nosotros mismos. Cuando, si tú eres parte de la iglesia, tú tienes la posibilidad de acercarte a tu pastor, pedirle consejería, pedirle de alguna manera una visión diferente de lo que estás viviendo, recibir oración, trato igualitario. Son algunos de los derechos que nosotros practicamos en Ciudad Refugio. Como miembro tú participas también de la Cena del Señor. Es importante que tú también como miembro puedas opinar de derechos, de lo que se hace, con ideas, aportar, ¿no? También tú puedas ser elegido para diferentes servicios en el liderazgo. Y de esa manera tú, como miembro activo, también puedes formar parte en algún momento según tu llamado y tu vocación, y ser informado de la marcha de la iglesia. Al menos como Ciudad Refugio nosotros tenemos la sana costumbre de cada mes, luego de cerrar los pagos, luego de cerrar las responsabilidades, informar a las familias o a las personas que diezman activamente de la marcha de la iglesia, ¿no? Diciendo, pues bueno, recibimos por diezmo y ofrenda X cantidad de dinero, se pagó X cantidad de cosas, y así está nuestra cuenta corriente. Nuestra iglesia es una organización ordenada, tiene su RUC, Corporación Cristiana, tiene su cuenta bancaria a nombre de la iglesia, y de esa manera nosotros informamos. Tú, como miembro de la iglesia, tienes el derecho de estar informado de lo que ocurre. Y aunque a muchos nos gustan los derechos, pero no tanto las responsabilidades, también es responsabilidad de los miembros de una congregación vivir una vida de buen testimonio. No es correcto que tú te presentes como miembro de una iglesia y que vivas una vida desordenada. Que tú te presentes como miembro de una iglesia y que tu vida sea un caos completo. Que tú digas,
yo voy a Ciudad Refugio o a la iglesia ABC, XYZ, y tú vivas una vida desordenada y no des testimonio. Debes vivir una vida de buen testimonio. Debes, como miembro de la iglesia, asistir y apoyar los servicios de la iglesia. El congregarse es un mandamiento, ¿no? Y lo dice Hebreos 10:23, ¿no? No dejemos de congregarnos. Hay que mantenernos congregándonos constantemente. Ahora, en momentos nosotros olvidamos que congregarse es importante. Nos golpeó una pandemia y la iglesia presencial pasó a la iglesia virtual. Y yo me río y me entristezco por momentos cuando yo le digo, oye, hermano, no le vimos el domingo. Y la respuesta que muchas personas me dan, no se preocupe, pastor, yo estaba en la iglesia en línea, ¿no? Yo vi la transmisión. Y bueno, pues para la pandemia servía, ¿no? Porque no nos podíamos congregar, porque el gobierno nos lo impedía, porque la salud nos demandaba cuidar a las personas adultas, a los niños, a las personas en general. Pero hoy que la pandemia está controlada en cierta manera, que tú digas que estás en la iglesia en línea es una excusa que te va a pasar factura en el futuro. No puedes vivir solamente de la iglesia en línea. Por eso yo estoy seguro que muchas iglesias tienen servicios entre semanas para que si tú por trabajo, por enfermedad, no puedes ir los domingos, vayas entre semana, un miércoles, un jueves, porque no puedes vivir sin congregarte, ¿no? No puedes vivir solo con alimento virtual. Necesitas relacionarte con tus hermanos, necesitas relacionarte con tu pastor, recibir palabra. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú estás en estos medios virtuales, tienes un gran desafío con tu atención. Yo estoy seguro que mientras has visto este video, esta clase el día de hoy, te has distraído muchas veces porque tus hijos lloran, porque tu celular suena o te llega una notificación y es un reto este tipo de comunicación. Por eso congregarse no tiene comparación a un servicio virtual. Para cerrar, servir con dones y talentos. Es importante que tú pongas tus dones y talentos al servicio de la iglesia y al servicio de Dios. Sostener a tu iglesia. Si tú te consideras miembro de una congregación, debes diezmar y ofrendar. Hay personas que diezman y ofrendan en otros ministerios. Tú debes diezmar y ofrendar en donde te estás alimentando. En la iglesia que te está dando alimento espiritual, que te está dando cobertura, es donde debes diezmar. Apoyar la gran comisión. Cuando hay oportunidad de predicar, predica. Nosotros a veces compramos muchos tratados y le decimos a las personas, llévalos, tenlos en tu cartera, en tu maleta, para que si vas en el taxi, en el bus, los puedas compartir e ir evangelizando. Y sobre todo cuidar los bienes de la iglesia. Yo he trabajado estos 7 años de Ciudad Refugio con la gente para que se apropie de las cosas. A veces la gente dice, oye, mira, ese foco no sirve, ¿no? Nosotros somos una iglesia de estructura, me gusta decir en vías de desarrollo, y no tenemos una persona que pueda encargarse de temas administrativos al 100% como focos quemados, como llaves que gotean, ¿no? Y en ocasiones, pues somos solo 3 personas que estamos trabajando actualmente en la iglesia, no nos damos abasto. Entonces yo le digo, hermano, si usted ve un foco quemado, si usted ve una llave que gotea, no solo nos diga, porque a veces dice, pastor, el agua está goteando. No, si usted es un miembro de su iglesia, y lo hablo para las personas que a lo mejor no son de Ciudad Refugio, pero que viven una realidad similar, que no es que hay un jefe administrativo que controla todas esas cosas, que pueda decir, no solo, pastor, el agua está goteando, sino, oiga, pastor, yo conozco un buen gafitero que puede solucionar ese problema. O, ¿sabe qué? La próxima vez yo voy a traer un foco, una fluorescente para cambiarlo, porque no podemos estar así. Porque cuando yo amo a mi iglesia, hablando físicamente el templo, el lugar de reunión, auditorio, como le quieras llamar, yo me preocupo porque esté bien. Yo veo una basura y la levanto. Eso hace un miembro activo y verdadero dentro del amor que tiene a su iglesia. Hasta aquí nos vamos a quedar en esta clase número 3. No avances a la siguiente sin antes completar las preguntas que vienen a continuación. E identifícate también en la caja de comentarios. ¿Qué te consideras? ¿Un miembro activo, un miembro pasivo, vinculado, desvinculado? O por qué no también en disciplina. Nos vemos en la siguiente clase.